y del Espíritu Santo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo Juan el Bautista, ¿verdad? El que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, o sea, con el que no tiene, ¿verdad? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Una cosa, me detengo aquí, una cosa importante es ver, ¿verdad?, de que Juan el Bautista está hablando del bautismo, está hablando del arrepentimiento y está predicando a Cristo, ¿verdad? Aquí vemos que dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, y aquí está predicando a Cristo, de quien no soy digno de
de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo. Nosotros, los hijos de Dios, en la palabra de Dios, el Señor normalmente en las parábolas se refería a nosotros como el trigo en su granero, o sea, en el cielo, y quemará la paja, estos los inconversos, en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan. Notamos aquí también de que Juan no solamente, ¿verdad?, predicaba el arrepentimiento, ¿verdad?, y practicaba y establecía el bautismo como muerte y sepultura a la vieja vida para salir luego del agua, simbolizando que uno muere a la vieja vida y uno nace a una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Aquí en el 19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, dice, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió también encerró a Juan en la cárcel, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Vemos aquí también, ¿verdad?, de que antes de que ore, ¿verdad?, de que Juan del Bautista, ¿verdad?, miró algo mal, ¿verdad?, en la vida de Herodes, miró algo mal, miró que Herodes estaba con la mujer de su hermano, o sea, se estaba metiendo con su cuñada. Y entonces vemos aquí, hermanos, ¿verdad?, de que Herodes fue reprendido, ¿verdad?, por Juan, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender en esa tarde, ¿verdad?, de que muchas de las veces, como he dicho antes, ¿verdad?, a veces el pastor le llama la atención a alguien y la gente se molesta, pero es mi trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Amén. Señor, en esta tarde te damos las gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, te alabamos, te adoramos, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón cada uno de nosotros por los pecados que hemos cometido, ya sea con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Te suplicamos los perdones, Padre, a cada rato te fallamos, cada uno de nosotros. Muchas de las veces lo hacemos sin querer, muchas otras lo hacemos desgraciadamente queriendo, pero te pedimos que nos ayudes y que nos hagas conscientes, Señor, de que tenemos que siempre buscar la manera de agradarte, Señor, ¿verdad? Que podamos también entender de que la salvación no es por obras y no estar, como se dice, pensando de que pues que la vamos a perder, o si no producimos las suficientes obras no vamos a ser salvos, porque la salvación no es por obras, es por tu gracia, por la fe en Jesús. Pero sí debemos, Señor, de portarnos bien, y eso es verdad. Y te pedimos perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido, como dije, tanto con nuestros pensamientos, con nuestra vista, nuestras palabras, nuestras acciones, y te suplicamos que nos hables en esa tarde, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor dice, amén, amén. Siéntese, mi querido hermano. Gracias, Padre. Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, esencialmente, ¿verdad? Si vemos el pasaje aquí, o sea, el capítulo 3 de Lucas, ¿verdad? Que habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos de que Juan andaba en el desierto, su vestimenta era un poco extraña, ¿verdad? Dice que se alimentaba de langostas, ¿verdad? O ¿cómo se llama? De los animalitos del campo, ¿verdad? De langostas, o sea, no de la langosta. Yo cuando leí esto pensé que eran langostas de la langosta que uno saca del mar, ¿verdad? Pero no es esa langosta, son langostas, son una especie como de grillos, grasshoppers, ¿verdad? O sea, escarabajos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que él se alimentaba de eso. Se alimentaba también de miel, ¿verdad? Y era un hombre extraño. Era un hombre extraño, pero era un hombre de Dios. Dice la palabra del Señor de que desde el vientre de su madre él había sido lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era un hombre que no tomaba, dice la palabra, ¿verdad? Y no probó vino, ¿verdad? Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso debe de hablarnos a nosotros, hermanos, de que un hombre lleno del Espíritu Santo debe de alejarse del alcohol, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia, tal vez por la presión, vamos a la casa de un familiar y nos aventamos una... ha pasado alguien que se toma una cerveza o tal vez dos y se empieza a medio embriagar, ¿verdad? Damos mal testimonio, hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mantengamos en mente de que
de que, como se dice, de que Juan el Bautista nunca probó vino y fue un hombre grande. Dice la palabra del Señor de que entre los hombres nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Dijo Jesús, ¿verdad? El último de los profetas, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el más grande de los profetas. Entonces, si queremos ser grandes, no probemos vino. ¿Cuánto dicen amén? Seamos como Juan, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Si Juan era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿verdad? Pero también vemos aquí, hermanos, de que Juan salía, sacaba la palabra de las cuatro paredes, sin duda alguna se congregaba en una sinagoga como buen judío, ¿verdad? Pero sacaba, sacaba el mensaje de las cuatro paredes y lo llevaba a la gente. Y empezó a predicar a Cristo, empezó a anunciar las buenas nuevas de la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y hablaba del arrepentimiento y bautizaba. El bautismo, ¿verdad? Simboliza de que uno muere, aquí está el agua, ¿verdad? Uno muere, hermano, a la vieja vida de pecado, hermano, y uno es sepultado en el agua, que es la tumba, cubierto por el agua, por la tumba. Ahí se quedan nuestros pecados, y uno al salir del agua sale como si saliera uno de la tumba, o sea, como si resucitara uno a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces él hablaba de eso. Es importante que podamos entender, hermanos, ¿verdad? De que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, que llevaba el mensaje a las gentes. No esperaba que las gentes vinieran, como se dice, a un lugar contenido por cuatro paredes, pero él llevaba el mensaje a las personas. Y llevaba las buenas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Porque muchas de las veces, si usted se ha fijado, hemos hablado con cristianos, hemos hablado con cristianas bien pesimistas. ¿Cuánto dicen amén? Que no están dando buenas nuevas, están dando malas nuevas. Muchas de las veces, hermano, hay hermanos que hablan más del diablo que del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? O hablan más de las cosas terribles que le van a pasar a la tierra. Ya sabemos que esas cosas van a pasar, pero hablemos de las cosas buenas, hermanos. Hablemos de las buenas noticias de la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? La semana pasada no lo terminamos, le vamos a hacer una segunda parte del día de hoy. Vamos al verso 7, fíjense conmigo ahí en el verso 7. Y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Está fuerte ese mensaje. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y decíamos la semana pasada, hermanos, de que a veces uno predica la palabra y los hermanos se quejan. Oh, el pastor está hablando una palabra que me ofende, ¿no? Y decía la semana pasada, lo vuelvo a repetir hoy, de que nosotros los cristianos no debemos de ser gente sentida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. No debemos de ser gente sentidas. Porque a veces, hermano, nos sentimos, oh, es que la palabra que el pastor está hablando, indudablemente y sin duda alguna la dijo por mí. No la dije realmente por ti, ¿verdad? Si te viene el saco, pues te lo pones, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y a cada uno de nosotros, hermano, nos debe de venir el saco. ¿Cuánto dicen amén? Cuando escuchamos la palabra y entendemos, hermanos, de que el Señor nos está hablando en una área y nosotros, usted y yo, sabemos que el Señor nos está hablando en esa área, tenemos que aceptar que el Señor nos está hablando. Tenemos que ponernos el saco, tenemos que ponernos el zapato, no ponernos defensivos. Le decía yo a usted, ¿verdad?, de que Juan el Bautista tenía un mensaje duro. ¡Oh, generación de víboras! Imagínese usted. ¿Qué querrá decir generación de víboras? O sea, ustedes son víboras, dice. Y los papás de ustedes son víboras también. Por eso es que ustedes son víboras, porque los papás de ustedes son víboras. Imagínense que yo viniera y les dijera eso. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Pero o sea que, y lo que el Señor me hablaba a mí ahí en eso, hermanos, es de que uno debe de dar la palabra, debe uno de tener cuidado, ¿verdad? De no insultar a la gente, pero uno debe de dar la palabra tal cual es, ¿verdad? Porque no estamos aquí para hablar de nosotros, para hablar de mí, no estamos aquí para hablar, como se dice, de nada, estamos aquí para hablar de Cristo, y estamos aquí para hablar de su palabra, y para darla tal cual es, no para, como se dice, pasarla por un filtro, y quitarle lo que pensamos que no debemos de decir. Darla tal cual es, ni quitarle, ni tampoco ponerle, ¿verdad? Darla tal cual es, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén, hermanos, sí. Pero una cosa muy importante que me llamaba la atención aquí, cuando dice él, oh generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice ese verso, ¿verdad? Y me llama la atención un par de cosas ahí, que les dice generación de víboras. O sea que si los padres de ellos eran víboras, entonces ellos aprendieron a ser víboras también. ¿Verdad? Sí, amén. Lo cual nos habla a nosotros, hermanos, de que nuestros hijos van a hacer lo que nos ven a nosotros hacer, hermanos.
Nosotros somos lo que vimos a nuestros padres hacer. Y yo meditaba, yo decía, bueno, pues yo tengo mucho de mi mamá, ¿verdad? Mi papá era muy cobarde, hermano. Bueno, era muy inseguro, muy inseguro. Mi papá era muy inseguro, ¿verdad? Sigue siendo porque vive todavía, gracias a Dios, muy inseguro, ¿verdad? Entonces, algunos de mis hermanos y de mis hermanas, yo les veo esa inseguridad, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos se quedó sin trabajo y pues siente como que no puede ir allá afuera a agarrar otro, pero sí lo puede agarrar, pero tiene esa inseguridad, ¿verdad? Entonces, de él agarró esa inseguridad. Mi hermano Omar, por ejemplo, ¿verdad? Él es muy bueno, tiene mucho de mi papá, ¿verdad? Mi mamá fue muy dura, hermanos, muy dura. Entonces, yo agarré de ella eso, mi hermano Roberto agarró eso de ella y mi hermano Juan, el chiquillo también, ahí ya lo conocen algunos de ustedes, es medio gruñón, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero la agarraron de. Entonces, hermano, nosotros venimos a hacer lo que eran o son nuestros padres. Y déjeme decir algo, que los hijos de usted van a venir a hacer lo que lo ven a usted hacer. Así que cuídese, porque de usted depende que ellos se acerquen a Dios o de usted depende que ellos se alejen de Dios, ¿verdad? De usted depende, hermano, de que ellos vengan a ser ciudadanos honorables, ¿verdad? De aquí, de Estados Unidos o del país que sea, o que sean ciudadanos que en vez de traerle honor a usted como padre, como madre, le pueda traer hasta deshonor y vergüenza, ¿verdad? Pero todo depende de nosotros, hermanos. Tengamos cuidado, hermano. Como dice el dicho, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces nosotros vamos a determinar qué tipo de hijos vamos a tener, ¿verdad? Y dice usted, pastor, es que yo soy como soy, pastor, y tengo muchos años ya como soy, y yo no voy a cambiar ni pienso cambiar, pero como dije, sí podemos cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Ahí en Filipenses capítulo, bueno, no recuerdo el versículo ahorita, ¿verdad? Pero es en Filipenses que lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí se puede, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Sí, es 4:13, ¿verdad? Sí se puede, hermanos. Sí se puede, mis queridos hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Pero dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la qué, hermanos? De la ira venidera. Entonces hay una ira que viene, ¿verdad? Que viene a las gentes de este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Y la ira de Dios, hermano, se va a manifestar después de que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? La iglesia va a ser arrebatada y la ira de Dios, hermano, se va a manifestar a esta tierra. La ira de Dios sobre de este mundo, hermano, que rechazó al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Que rechazó a Jesús. La gran tribulación, 7 años, ¿verdad? Pero también la ira de Dios, hermano, la van a experimentar todos aquellos que no tengan a Cristo en su corazón en el infierno, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces habla la palabra del Señor, hermanos, de una ira que viene, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y si usted y yo, hermano, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya le hemos recibido como Señor y Salvador, ya hemos escapado, hermano, de esa ira venidera. ¿Cuánto dicen amén? La palabra dice, hermanos, en San Juan capítulo 5 y verso 24, de que hemos pasado, hermanos, de muerte a vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Pero si no tenemos a Cristo todavía en nuestro corazón, no hemos pasado de muerte a vida. Necesitamos pasar de muerte a vida. No es suficiente con venir a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? El hecho de que el hermano Hugo, vamos a decir, en su casa tiene un garage y el hermano Hugo camina por ese garage, no lo hace un carro. Entonces, el hecho de que usted venga a esta iglesia no lo hace un hijo de Dios, no lo hace un convertido, un cristiano. Es el nuevo nacimiento, es que usted se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Y que tenga esa relación íntima personal con Cristo por medio del nuevo nacimiento que lo hace un hijo de Dios y una cristiana y un cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Si yo me meto, hermanos, en un garage, vamos a suponer que este es un garage aquí, y yo me meto al garage, no soy un carro por meterme al garage. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Un hospital, mira aquí, un hospital, me meto al hospital, no soy un doctor, una enfermera, una enfermera no, hermanos, no, hermanos, no soy un doctor, no soy un enfermero. ¿Cuánto dicen amén? Porque estoy en un hospital, ¿verdad? Entonces, el hecho de que uno venga a una iglesia no lo hace a uno necesariamente cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Uno tiene que recibir a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Puede dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. ¿Cuánto dicen amén? Gracias, Padre. ¿Cuántos de ustedes han oído aquel dicho que dice de que Dios no tiene nietos, tiene hijos? ¿Verdad? O sea que la fe de nosotros no va a salvar a nuestros hijos.
Es cada hijo, cada uno, nuestros hijos necesitan tener su propia relación íntima personal con Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Pero nosotros vamos a guiarlos a que acepten a Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, vamos a decir que, por ejemplo, si la hermana, vamos a decir, la hermana Chela, vamos a decir, la uso porque aguanta la hermana, ¿verdad? Y vamos a decir, ella está muy entregada al Señor, pero por entregada que ella esté al Señor, ella no va a poder salvar ni a Kevin, ¿verdad? Ni a Brian, ni a Joshua, ni a ninguno de ellos. Cada uno de ellos tiene que buscar al Señor, ¿verdad? El pastor aquí de la iglesia, los hijos míos, los 5 que yo tengo, hermanos, yo no los puedo salvar. ¿Cuánto dicen amén? Ellos, cada uno de ellos tiene que tener su propia relación íntima, personal con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Puede dar un aplauso al Señor, amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios habla de una ira venidera, y yo me pregunto si tú has escapado de esa ira venidera. ¿Cuánto dicen amén? Amén, ¿verdad? Y también aquí cuando dice generación de víboras, y no es un insulto, simplemente que de tal palo, tal astilla, hermano. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, hermanos? Es tiempo de cambiar, podemos cambiar, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Si el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos no es muy bueno, podemos cambiar. Estamos a tiempo de cambiar, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Estamos a tiempo de cambiar. No es tarde. Tarde es cuando ya nos morimos. ¿Cuánto dicen amén? Pero mientras estemos aquí en la tierra, podemos cambiar, ¿verdad? Amén. Vamos al 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos aún, a Abraham, perdón, aún de estas piedras. Vamos a hacernos una pregunta lógica. Una piedra está muerta. ¿Cuánto dicen amén? Muerta, no tiene vida. Pero dice aquí que Dios le puede dar vida a las piedras, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me pregunto si tal vez tienes una situación, ¿verdad? En tu vida, en la mía, que esté muerta esa situación, que tú y yo humanamente no podamos cambiarla. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Dios que le puede dar vida a las piedras, le puede dar vida a tu situación de la mía también. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tenemos que confiar en Él, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en su palabra, tenemos que creerle a Él, tenemos que creer en Él, tenemos que creerle a Él, tenemos que confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y por muerta que esté esa situación, para ti, para mí, humanamente hablando, Él puede dar vida en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé en este momento si tú tengas una situación por la que estés pasando, un problema por el que estés pasando, un imposible que tú estés encarando, que tú estés enfrentándote a un aparente imposible. Para ti es imposible, pero no para Él. Él te puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Él te quiere ayudar, ¿verdad? Estuvimos orándole al Señor, hermano, por Mario, ¿verdad? El sobrino del hermano Marcelo. Lo iban a deportar porque vino aquí ilegalmente, pero explicó él, ¿verdad?, de que él venía pues buscando asilo político porque él regresa a su país, allá lo matan, hermano, lo tienen marcado, ¿verdad? Entonces el gobierno, hermano, le dijo que se podía quedar aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque le estuvimos pidiendo a un Dios que ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Yo me pregunto, hermano, si tú tienes una situación en la que necesitas ayuda, Él te puede ayudar, pero tú tienes que clamarle al Señor. Tú tienes que clamarle. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que clamarle, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Tienes un problema, una necesidad, clámale. No te dé vergüenza, clámale. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clámale al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Amén. ¿Verdad? Eso es lo que dice la última parte del versículo 8, pero la primera parte me gusta que dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué querrá decir? Aquí Juan el Bautista aquí, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo puedo decir, hermano, que estoy arrepentido. Yo creo que es esto. Yo puedo decir, hermanos, que estoy arrepentido, pero si lo sigo haciendo, entonces no estoy arrepentido de eso, ¿verdad? Que Dios me ayude. Y me está hablando el Señor a mí ahorita, como yo creo que les está hablando, ojalá les esté hablando a ustedes también. A menos que sean bribones y que digan, ay, no es conmigo la cosa, es con fulano, con sultano. ¿Cuántos dicen amén? Se vio medio raro eso, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Pero dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas de las veces, hermano, decimos que estamos arrepentidos, pero seguimos haciendo lo mismo y ese no es arrepentimiento.
Ese es remordimiento. Dios no busca remordimiento, Dios busca arrepentimiento. El arrepentimiento produce cambio. Diga conmigo, el arrepentimiento produce cambio. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es como si, por ejemplo, aquí está el freeway, hermano, y yo vengo manejando y me meto al freeway, hermana Chayo. Pero me doy cuenta, hermanos, de que el rótulo dice sentido contrario. Hay muchos que se han metido así, hermanos, wrong way, ¿verdad? Se han metido así, hermanos. Y desgraciadamente se han muerto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo me doy cuenta que vengo mal. Y usted sabe que las consecuencias, dice que la paga del pecado es muerte. Yo sigo por ese camino, por ese freeway, yendo en sentido contrario, me voy a morir, hermano, y voy a matar a alguien y me van a matar a mí también. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo me doy cuenta que vengo mal, digo, vengo mal. Me paro, me detengo y me doy la vuelta y me voy para donde debo de ir. Entonces ese es el arrepentimiento, ¿verdad? El remordimiento, hermano, nos sentimos culpables, sabemos que estamos haciendo algo malo, pero no estamos dispuestos, hermanos, a cambiar nada. Ese es remordimiento. Pero lo que el Señor busca es arrepentimiento. O sea, que nos demos cuenta que estamos mal, nos detengamos, hermano, nos demos la vuelta en U y vayamos hacia la dirección del Señor. Íbamos, hermano, contrario a la dirección de Dios, hacia la dirección del pecado, del mundo y del diablo, pero el Señor quiere que nos paremos, nos demos la vuelta y vayamos hacia Él. Ese es el arrepentimiento que produce frutos. Por eso aquí, hermano, ¿verdad? Juan el Bautista, fíjense conmigo lo que dice aquí en la primera parte del 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? O sea, frutos dignos de arrepentimiento es realmente producir el cambio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El cambio, ¿verdad? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vemos, hermanos, en el versículo 9 es de que el Señor dice ya el hacha está hecha, ya está echada, dice, para cortar para cortar los árboles que no producen fruto. Está diciendo que ya es tiempo de la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? O sea, como decía la hermana, el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene pronto, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene pronto, hermanos. Entonces es como, por ejemplo, yo en mi casa, hermanos, tengo un durazno, ¿verdad? Y el durazno, hermano, por ahí como en abril, empieza a aventar florecitas. Y digo, ya viene el tiempo en que esas florecitas, hermano, se van a convertir en pequeños duraznitos así. Y luego van a crecer. Y ya cuando se ponen, están verdes. Ya cuando se ponen rojos es porque ya están listos, hermano. Se nos hace el agua a la boca, hermana. ¿Cuánto dicen amén? El tiempo de la cosecha. ¿Cuánto dicen amén? El tiempo de la cosecha, ¿verdad? Entonces el Señor dice, el hacha ya está lista, dice, porque ya es el tiempo de la cosecha. Y si tú y yo, hermano, vemos